El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana de miércoles 8 de octubre de 2025. Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Miriam Tirado Ceciliano, gracias por acompañarme en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que por más de 17 años lo hemos dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, desde todas sus frecuencias universitarias, YouTube, TV UAC, Radio UAC y sus redes sociales. Y pues yo les agradezco que me acompañen en esta mañana, porque le vamos a platicar de un tema por demás interesante, una comisión que se creó para evaluar el proceso electoral, para capacitar a todo el funcionariado durante el proceso electoral, y justamente hoy nos traen esos resultados. Y para ello nos va a acompañar aquí en el estudio la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ella es Carla Isabel Olvera Moreno, quien presidió esa comisión durante casi 2 años de su vigencia. Y también conversaremos en el estudio con el licenciado Miguel Sergio Leroy López González. Él fue el secretario técnico de esta comisión transitoria. Así que les dejo los números telefónicos, les dejo un WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, nos manden mensajes. Cualquier comentario es bien recibido. El número de WhatsApp es 442-344-1404. Lo repito, es 442-344-1404. También les proporciono el número telefónico del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es 442-101-9800. Así que les pido por favor me acompañen a la entrevista. La entrevista. Y bueno, ya estamos aquí en el estudio de TV UAC y me da muchísimo gusto recibir y presentarles, es la consejera electoral Carla Isabel Olvera Moreno. ¿Cómo estás, consejera? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Miriam. Muchísimas gracias a ti y al auditorio que el día de hoy nos ve. Pues lista. Muy bien, perfecto. La consejera Carla Isabel Olvera Moreno preside actualmente las comisiones de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos y también la comisión de inclusión, pero durante el proceso electoral, como bien comenté al inicio de este espacio, pues fue la presidenta de esta comisión transitoria de formación del funcionariado y evaluación del proceso electoral 2023-2024 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y bueno, también les presento con mucho gusto y los saludo también con mucho gusto, es el licenciado Miguel Sergio Leroy López González, secretario técnico de esta comisión. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, Miriam, muchas gracias. Contento de estar aquí para poder compartir este tema tan interesante que tiene mucho que ver con lo que hacemos en el Instituto Electoral, sobre todo en el proceso electoral. Y la verdad que también mandar un saludo a tu audiencia. Muy bien, perfecto. Pues bienvenidos. Y vamos a comenzar. Me gustaría comentar al auditorio que esta comisión transitoria tiene un nombre un poquito largo, pero realmente es una función toral, una función importante que realiza durante el proceso electoral esta Comisión Transitoria de Formación del Funcionariado y Evaluación del Proceso Electoral Local 2023-2024 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y que, como bien ya lo comenté, tuvo su vigencia durante 2 años, ¿no? Inició desde el 2023 y acaba de concluir su función el pasado 28 de septiembre. Y bueno, durante todo este tiempo tuvo una labor importante y justo hoy nos traen estos resultados. Pero antes, consejera Carla, me gustaría que nos pudieras platicar por qué fue necesaria la creación de esta comisión, quiénes la integraron, su objetivo, ¿por qué fue necesaria, por favor? Claro que sí, Miriam. Comentarte que esta es una de las buenas prácticas que tenemos en el Instituto Electoral. Desde el año 2018 se crea una comisión de evaluación de proceso electoral. Esta comisión se encarga de evaluar todos los procedimientos, de evaluar la capacitación que nosotros desahogamos durante el proceso electoral. ¿Qué finalidad tienen estas comisiones de evaluación de proceso electoral? La finalidad es ir mejorando con cada proceso electoral estos procedimientos, los mecanismos de comunicación y
todo aquello que tenemos con la interacción con partidos políticos, con la ciudadanía. Entonces, en el año 2018 es la primera vez que se crea esta Comisión de Evaluación de Proceso Electoral. En el año 2021 se recrea nuevamente esta comisión y lo que hace es evaluar todos los procedimientos y todas las actividades, la normatividad, la capacitación, y por primera vez se evaluó la participación de los grupos de atención prioritaria, ahora en 2024. Esta comisión en 2024, como decías, tiene un nombre mucho más largo. ¿Por qué? Porque se fusionan dos comisiones, la Comisión de Formación de Personal de Proceso Electoral y la Comisión de Evaluación de Proceso Electoral. Esto con la finalidad de no esperarnos hasta que se acabara el proceso para iniciar la evaluación. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro personal ya se había retirado en ese momento. Entonces la idea era capacitar e ir evaluando a la par de todos los procedimientos, de todas las capacitaciones, de toda la interacción con los partidos políticos, con la ciudadanía, el día de la jornada electoral, las sesiones de cómputos. Entonces, por eso se crea esta comisión el 31 de agosto de 2023. En su primer año se encarga de la formación del personal eventual, consejerías, secretarías técnicas, auxiliares operativos, jurídicos de organización electoral, capacitadores, personal de mesa de recepción de paquetes electorales, todos aquellos que integran nuestros consejos distritales y municipales fueron capacitados en esta primera parte, en este primer año, y después se evalúa esta capacitación también. De manera posterior, ya en la segunda mitad de la comisión, empezamos con los procesos de evaluación. Y todo el año posterior, ahora sí, al proceso electoral, a la jornada electoral y la conclusión del proceso, se hace esta retroalimentación con las personas, con los partidos políticos, con las unidades y áreas técnicas del Instituto Electoral para poder tener resultados que se presentaron a través de los informes que más adelante comentaremos, y que son la conclusión de un trabajo, como bien lo decías, de 2 años. Y todo este trabajo, consejera, que realizan desde antes de iniciado el proceso electoral, ¿sirve para el siguiente proceso? Sí, es correcto. La verdad es que todo lo que nosotros hemos evaluado o han evaluado a las anteriores comisiones nos ha impactado en el siguiente proceso electoral. Y mucha de la información, de hecho, uno de los reportes que se entregan es el que tiene impacto en la normatividad de proceso electoral y en la ley electoral particularmente. Y forma parte también del proyecto de iniciativa de reforma a la ley electoral que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta cada proceso electoral para que se analicen aquellos aspectos que se consideran pueden ser mejorables y perfectibles para un siguiente proceso electoral, en este caso para el proceso electoral 2026-2027. ¿Y esta comisión es un colegiado también? Esta comisión es un colegiado, la integramos 3 personas que estuvimos desarrollando nuestras funciones en proceso electoral y posterior al proceso electoral. La integré yo en mi calidad de presidenta, la consejera Rosa Marta Gómez Cervantes en su calidad de secretaria y el consejero Daniel Dorrantes Guerra como vocal de esta comisión. Y pues agradecer el trabajo y siempre la consideración que tuvieron ellos con mi equipo de trabajo y con todas las actividades que nosotros realizamos durante tanto la capacitación y la evaluación del proceso electoral. Me gustaría, consejera, que nos platicaras un poquito en qué consistió este programa de formación para el funcionariado del instituto. Claro que sí. La verdad es que esa parte me emociona mucho porque yo creo que la capacitación y la formación, de hecho se le denomina formación porque no solamente son capacitaciones, es una formación integral que se da a las personas que integran los consejos distritales y municipales. Porque, como saben, el Instituto Electoral es un órgano chiquitito cuando no hay proceso electoral, y cuando hay proceso electoral tenemos una contratación de más de 1,500 personas. Este programa de formación capacitó 1,800 personas en 3 aspectos. Capacitación inicial. La capacitación inicial era un preámbulo de cómo y cuáles iban a ser las funciones que ellos iban a desarrollar durante el proceso electoral. Después, la capacitación tecnopedagógica es a través de una plataforma Módul. Ellos tenían a su disposición toda la información a través de manuales, videos, actividades interactivas, de todo lo que iban a desarrollar en el proceso electoral. Entonces, si había algo que se les olvidaba, podían regresar a su manual, podían revisarlo y entonces ejecutar sus actividades como tenían que hacerlo. Y la última, que es una actividad mucho más presencial, que son capacitaciones presenciales y simulacros. Hicimos 39 capacitaciones presenciales, 3 simulacros,
Todo esto estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión de Formación y Evaluación de Proceso Electoral. Entonces, los resultados son muy buenos, más de 1,800 personas capacitadas, consejerías, secretarías técnicas, capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales y personal de mesa receptora de paquetes electorales. Entonces, la verdad es que fue un trabajo intenso y de eso pues se evalúa y el siguiente proceso electoral se hacen cosas diferentes. Entonces, la verdad es que este proceso de evaluación siempre nos resulta sumamente eficiente. Quiero comentar que la consejera Carla Isabel Olvera Moreno, consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y presidenta de esta comisión que estamos hablando de estos trabajos que realizó durante el proceso electoral, fue una persona constante. Gracias. Durante estas 3 etapas estuvo ahí con la capacitación, estuvo dándole seguimiento muy de cerca. Platícanos cómo viste ¿cuál fue la respuesta de la gente capacitada durante este proceso electoral? De hecho, y es justamente parte de esta evaluación y es un gran acierto que hayamos juntado estas dos comisiones. ¿Por qué? Porque el poder hacer la evaluación a la par de la capacitación nos permitió ir subsanando ciertas áreas de oportunidad. Una de ellas es que siempre en los consejos distritales y municipales pues hay rotación de personal por diferentes situaciones. Al hacer trabajos temporales, pues de repente encuentran un mejor trabajo o algo así. Entonces entraban algunas personas ya en diferentes etapas del proceso electoral y se tuvo que agregar una modalidad distinta de capacitación que se llamaba capacitación de nivelación. Esta capacitación de nivelación lo que hacía es que se retomaba todo lo de las primeras etapas del proceso electoral para que ellos pudieran aprenderlo, tenían una capacitación intensiva de hasta 3 días para que pudieran abordar todos estos temas, tener el diagnóstico de sus consejos distritales y municipales y de esa manera poder nivelarse, por eso una capacitación de nivelación, con todos sus demás compañeros que trabajaban en el mismo consejo distrital y municipal y con todos los demás con los que tenían interacción. Entonces, de la evaluación se advierte que la mayoría de las personas tiene una percepción positiva, adicionalmente a que la evaluación de todas las personas tuvieron un promedio de calificación de más de 9. Todas las figuras evaluadas tuvieron un promedio de calificación de más de 9, que refleja un compromiso de la ciudadanía, de los funcionarios electorales que participan con nosotros de manera eventual cada 3 años. Muy bien, qué interesante. Y bueno, también aparte de este objetivo que tuvo esta comisión transitoria durante el proceso electoral, que fue esto que ya nos acaba de comentar la consejera, este programa de formación, también hubo, el licenciado Sergio Leroy, hubo una evaluación integral del proceso electoral, que ahí te especializaste, te involucraste, bueno, incluido en las otras actividades de la comisión, pero platícanos un poquito de qué manera se llevó a cabo esta evaluación, por favor. Claro que sí, Miriam, con mucho gusto. Mira, esta evaluación se llevó a cabo con un plan de trabajo. Este plan de trabajo incluyó actividades muy concretas que fueron dirigidas a través de estos 2 años que platicábamos hace un momento. La primera de estas actividades fue determinar qué era lo que íbamos a evaluar. Y en este caso se determinaron los procedimientos que iban a ser sujetos de esta evaluación. Estos procedimientos se agruparon de acuerdo con las etapas del proceso electoral. El proceso electoral tiene varias etapas y se van desahogando en diferentes tiempos. Entonces, lo importante fue agrupar los procedimientos de acuerdo con cada etapa del proceso electoral. Una vez que ya teníamos este agrupamiento de procedimientos y habíamos determinado qué procedimientos eran los que se iban a evaluar, ahora se determinaron los estándares bajo los cuales se iban a evaluar. Estos estándares, ¿qué era lo que tenían que permitir? Tenían que permitir que se pudiera evaluar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de estos procedimientos y unos estándares también para la propia evaluación. Después de haber definido los procedimientos y estos estándares, se establecieron las técnicas de evaluación. Estas técnicas de evaluación que iban a permitir analizar la información, que iban a permitir sistematizarla y posteriormente evaluar los procedimientos con una intención muy particular, que era identificar precisamente qué propuestas de mejora se podían realizar a estos procedimientos, qué áreas de oportunidad tenían estos procedimientos, porque como platicábamos hace un momento, la finalidad de evaluar un proceso electoral pues es que se pueda mejorar en los subsecuentes procesos electorales. Entonces, identificar estas propuestas de mejora y estas áreas de oportunidad nos llevan, por ejemplo, del proceso 2024
a impactarlas en el proceso 2027 que es próximo aquí en el Estado, ¿no? Además de estas áreas de oportunidad en los procedimientos, pues también identificar qué mejoras qué mejoras podrían hacerse en la normatividad que emite el Instituto Electoral a propósito del proceso electoral, para el registro de candidaturas, para garantizar la participación de grupos de atención prioritaria, para contratar cierto personal. Y también se evaluó pues lo que es el programa de formación propiamente. Entonces, serían esas como las actividades que seguimos en el plan de trabajo, Miriam. Muy bien. Ahora, platícanos, por favor, de este plan de trabajo. ¿Qué resultó? ¿Qué es lo que venimos a platicar aquí al auditorio? Resultados. ¿Qué encontraron de todas estas actividades que llevaron a cabo? Pues encontramos cosas muy interesantes, Miriam. La verdad es que al final concluimos evaluando 40 procedimientos. Estos 40 procedimientos tuvieron que ver, por ejemplo, hablábamos hace un momento de etapas. En la etapa preparatoria de la elección, pues se evaluaron 13 procedimientos que tenían que ver con la contratación de secretarías técnicas, designación de consejerías electorales, registro de candidaturas, instalación de bodegas electorales y todo aquello que nos sirve en los consejos distritales y municipales para preparar las elecciones en los municipios y en los distritos locales. Por ejemplo, de la jornada electoral se evaluaron 5 procedimientos que tenían que ver con la jornada electoral, con la recepción de paquetes electorales y su resguardo al término de esta jornada. También se evaluaron 3 procedimientos que tenían que ver con las acciones posteriores a la jornada electoral. Estas acciones, como la sesión especial de cómputos, que tenían que ver con la clausura ya al final de los consejos distritales y municipales. También se evaluaron 17 procedimientos internos que tienen que ver con la oficialía electoral, con cómo desahogamos los medios de impugnación. Y para sumar los 40, pues se evaluó también la normatividad electoral, esta normatividad institucional que te platicaba hace un momento, que emite el Instituto a propósito del proceso electoral, y también el programa de formación. Esos serían los 40 procedimientos. Se obtuvieron propuestas de mejora de todas las áreas. También se invitó a los partidos políticos a participar en esta parte, y también se hizo desde los consejos distritales y municipales. Todos estos análisis de datos, de información, ¿participan también las áreas del instituto o solamente la comisión y sus integrantes son quienes participan en este análisis de datos? Gracias por la pregunta, Miri, es muy interesante. Sí, mira, particularmente lo que corresponde a la comisión es coordinar estos trabajos, guiarlos y llevarlos avante, pero la realidad es que la información sale de 3 figuras particularmente. Primero, de los consejos distritales y municipales, que son quienes operan directamente todas estas etapas del proceso electoral. Y ahí vamos a encontrar varias figuras que nos aportaron mucha información, que serían las consejerías electorales, las secretarías técnicas, quienes participaron como auxiliares, quienes fueron también supervisores y capacitadores electorales, estas personas que recibieron al final de la jornada electoral también los paquetes electorales. Eso por cuanto vea los consejos distritales y municipales. Pero también en un segundo momento lo hacen las áreas del instituto, las direcciones ejecutivas, las unidades, las coordinaciones, porque precisamente desde el área de oficinas centrales pues es de donde salen los insumos hacia los consejos distritales y municipales, ¿no? Y finalmente, pues, y no menos importantes, pues serían los partidos políticos. Ellos, desde luego, que también son actores que siempre están vigilantes de lo que hace el Instituto Electoral. Y pues fue también muy importante solicitar a ellos su colaboración, su opinión, aquella información que pudieran ellos aportarnos. Y para obtener toda esta información que tú nos comentas, ¿en qué se apoyaron? ¿Cuál fue la metodología para obtener toda esta información de los consejos, de los partidos, de todas estas áreas que participaron en esta información de la comisión? Gracias por la pregunta, Miri. Sí, mira, para poder obtener la información se hizo a través de mecanismos ya establecidos, con parámetros objetivos y que fuera de manera igual para todas las áreas y para todas las figuras que participaron. Para ello se utilizaron formularios de encuesta, por ejemplo, se utilizaron entrevistas con las áreas, se hizo el análisis y la revisión de los registros existentes, es decir, toda esta información que se generó del proceso electoral. Pero particularmente a mí me gustaría resaltar mucho lo que fueron los grupos de enfoque. Te platicaba hace un momento que de los consejos distritales y municipales también se obtuvo información. Entonces, de esta información que los consejos distritales y municipales nos aportaron, al final se hizo el análisis de esta información, se sistematizó
y particularmente en aquellos puntos en los que se consideró necesario que había que reforzar la información, que había que profundizar un poco más en lo que estos consejos nos decían, se realizaron grupos de enfoque abordando estos puntos que ya teníamos identificados como que ahí podíamos encontrar áreas de mejora. Y yo destacaría que en todos los consejos distritales y municipales, que fueron 27, se llevó a cabo un grupo de enfoque, es decir, se platicó con las consejerías, con la Secretaría Técnica, para que pudieran comentarnos con mayor profundidad, particularmente, por qué veían esas áreas de oportunidad y conocer su opinión más de cerca. Sin duda, insumos muy importantes, muy interesantes. Y, consejera, como bien ya lo comentaba el licenciado Sergio Leroy, dentro de estos procedimientos que localizaron, que ubicaron, impactó también la normatividad interna, que bien comentabas, una materia constante, siempre en movimiento. Sí, es correcto. Comentarte que por primera vez también en esta comisión el resultado fueron 5 informes. Normalmente nada más se entrega un informe final en donde se evalúa todos los procedimientos. Sin embargo, en esta ocasión, a mitad de esta comisión se presentó un primer informe, que fue el informe de formación, de la evaluación del programa de formación, en donde tuvimos estos resultados de las calificaciones, de la cantidad de personas que fueron capacitadas, de las mejoras que hay que hacerle a este programa de formación. Un segundo informe que presentamos en julio de este año es el informe del impacto a la normatividad, en donde todas las áreas recibimos hasta 49 solicitudes de mejora de áreas de oportunidad en los diferentes procedimientos desahogados por las áreas técnicas, direcciones y coordinaciones. Partidos políticos fueron quienes hicieron esta evaluación. Entonces se presentó el informe del impacto a la normatividad electoral y que de ahí pueden tomarse, se remitió a la Secretaría Ejecutiva para que se analizara y pudieran retomarse las propuestas que creyeran necesarias en el proyecto de iniciativa de reforma a la ley. Un tercer informe tiene que ver con el reporte técnico que hacen los consejos distritales y municipales, justamente. Muy básico. Sí, la verdad es que ahí, como bien lo mencionaba el licenciado Sergio Leroy, tomamos la mayor parte de la información en estos focus groups. Y un cuarto informe que me parece sumamente relevante es la participación de los grupos de atención prioritaria. Decirte que el 25% de nuestras consejerías fueron personas pertenecientes a estos grupos. El 40% de las personas que ostentaron cargos de secretarías técnicas, es decir, la representación legal en nuestros consejos distritales y municipales, pertenecían a grupos de atención prioritaria y tuvimos 2 interseccionalidades, una persona indígena y joven y una persona afrodescendiente y joven. Entonces, esto es sumamente relevante y nuestro informe final. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos terminó, consejera Carla. ¿Algún comentario final que nos puedas...? Sí, un agradecimiento particularmente a todas las personas que fueron parte de este proceso de evaluación. Esta comisión agrupa toda la información de partidos políticos, personas funcionarias, unidades técnicas, consejerías electorales. Entonces, mi más sincero agradecimiento a quienes participaron en esta comisión. Yo realmente les agradezco su tiempo y su disposición para estar aquí en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Como bien lo comentamos fuera de cámaras, el tiempo se nos iba a ir muy rápido. Yo les agradezco mucho su tiempo. Es la consejera Carla Isabel Olvera Moreno y el licenciado Sergio Leroy López González. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con más. Antes de despedir la emisión, el IEQ hace una atenta invitación a visitar el nuevo micrositio Transparencia Proactiva, Transparencia Proactiva, Violeta para las Mujeres, presentado recientemente por las Comisiones de Transparencia y Tecnologías de la Información y de Igualdad Sustantiva. Lo puedes ubicar muy fácilmente en transparenciamujeres.ieq.mx, repito, transparenciamujeres.ieq.mx. Este nuevo micrositio tiene como objetivo ofrecer una herramienta tecnológica que contribuya al pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, disminuyendo desigualdades en el acceso a la información y facilitando la toma de decisiones. Además, este micrositio forma parte del reto de Transparencia Proactiva 2025, en el que participa el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y así llegamos al final de este espacio. Yo les agradezco mucho su tiempo y atención. Agradezco también al equipo de TV WAC. No se olvide visitarnos la próxima emisión, miércoles 22 de octubre de 2025, a través de las frecuencias universitarias, a través
de las frecuencias de la Universidad Autónoma de Querétaro a las 10 de la mañana. Mi nombre es Miriam Tirado Ceciliano. Gracias por su compañía y atención. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.